Bien, hola a todos. Vamos a dar inicio a otro video de lectura, análisis y comentarios al texto de un curso de milagros. Estamos empezando el capítulo 1, la sección primera. Estamos con el principio número 1 de los 50 principios del milagro. El principio de que no hay grado de dificultad en los milagros. Y estamos para eso, además de la lectura del texto de forma directa, estamos utilizando el libro Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros del autor Kenneth Wapnick, y lo estamos complementando con el libro Los 50 principios del milagro, de los milagros, del mismo autor Kenneth Wapnick. Habíamos quedado en el video anterior, habíamos iniciado más bien ese primer principio y habíamos quedado a mitad de su lectura y estudio. Vamos a comenzar y vamos a retomar unas frases anteriores de donde correspondía iniciar hoy para darle el contexto. Y dice así: el milagro, por otro lado, nos dice que el problema nunca es externo. Ahí está el único problema, haber decidido en ese instante original una elección que todavía estamos haciendo, haber elegido el ego en lugar del Espíritu Santo. Nos menciona ese momento histórico de nuestra mente, ese episodio ontológico y metafísico en el que nosotros, como el soñador, como el Hijo de Dios, como la mente del Hijo de Dios, elegimos escuchar una voz una voz de confusión, una voz ruidosa, una voz estridente que nos presentaba ideas falsas acerca de que nos habíamos separado de la fuente. Las inteligencias que conformaban el nivel de conciencia del soñador por aquel entonces ya estaban lo suficientemente confundidas, ya estaban lo suficientemente alejadas de la luz de la sabiduría, de la luz del reflejo del conocimiento, y para ese punto estaban receptivas y estaban, por así decirlo, frágiles a escuchar un razonamiento distinto al que venían experimentando durante las primeras fases de la ensoñación que tenía el soñador, cuando empezó a alejarse del recuerdo de su verdadero origen, de su verdadera identidad. Entonces, estas inteligencias que conformaban la mente del soñador, ese nivel de conciencia del que formaba parte de la experiencia del soñador en ese punto, prestaron oídos a la voz ruidosa de la sombra, que el curso de milagros identifica a través de todo el texto, de todo el libro, como el ego, término muy utilizado en el ámbito psicológico, pues para referirse a un aspecto de la psique. El curso de milagros lo equipara o le da una acepción o un concepto mucho más amplio de lo que lo hace la psicología moderna, y le da ese nombre a ese sistema de pensamiento que nos dijo como soñador, como conciencia, que nos habíamos separado de la fuente, que nos habíamos separado de Dios. En un punto de confusión, en un punto de evolución de la experiencia mental, en un punto en el que el nivel de la conciencia pues había sufrido un deterioro, porque previamente el soñador, cuando planificó la ensoñación, había determinado niveles involutivos de restricción mental,
niveles involutivos del reconocimiento de sí mismo, niveles de limitación de su capacidad para identificarse como el soñador. En Cábala, en la sabiduría, el misticismo hebreo, se utilizan otros nombres distintos a los que utiliza el curso para referirse a esos niveles de restricción, a esos niveles de autolimitación. La Cábala lo denomina los filtros o el Tzimtzum, que es esa filtración de la energía mental que se realiza, que desde el punto de vista de la Cábala fue decidido, fue implementado por lo que ellos denominan el infinito, el Ein Sof, que es el nivel de conciencia que nosotros en el curso de milagros identificaríamos como el soñador, como el Hijo de Dios. No obstante, en Cábala, que es un sistema más bien dualista, lo identifican como si fuera Dios, como si fuera el infinito, como si fuera la fuente. Más nosotros tenemos los aportes importantísimos de la sabiduría tan elevada como lo es un curso de milagros, que nos deja muy clara la distinción entre la no dualidad, en la que ubicamos a Dios, la fuente, y un sistema de pensamiento y de teología dualista, como sería el que nos presenta la Cábala, como sería el que nos presenta la sabiduría yógica, los Vedas, aunque muchos dicen que los Vedas son un sistema no dualista, más bien podría ubicarse como un sistema no dualista relativo o no dualista impuro, a diferencia del curso de milagro, que es no dualista puro. La Cábala, y podríamos ubicar otros sistemas de pensamiento como las religiones involutivas, en las que toda la enseñanza, toda la pedagogía, toda la teología se plantea desde una visión más bien dualista. Pero bueno, continuamos. Ahí está el único problema, 2 puntos. Haber decidido en ese instante original una elección que todavía estamos haciendo. Elegir el ego en lugar de elegir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre estuvo reverberando en la mente del soñador, siempre estuvo hablando el nombre de Dios, siempre estuvo brillando para recordarle al soñador su verdadero origen, su verdadera identidad. Siempre estuvo brillando como un faro en la mente del soñador, pero por aquel momento de confusión y de disociación, el soñador eligió al ego y por consiguiente dejó relegada a la voz que habla por Dios, dejó relegado al Espíritu Santo, a nuestro ser interior, a la luz que nos recuerda como si fuera un reflejo de un resplandor mayor, nos recuerda la luz imperecedera infinita de donde procedemos como almas, de donde procedemos como el soñador. Pues bien, el tomador de decisiones eligió al ego, dejó relegada, dejó olvidada a la voz que habla por Dios, al Espíritu Santo, y a partir de ahí surge toda la gama de problemas, toda la gama de ilusiones que se experimentan dentro del sueño. Es por eso que el foco del milagro nunca está en lo externo. En definitiva, no hay nada externo, y se nos enseña esto en el libro de ejercicios. 2 puntos. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. Esto está en el libro de ejercicios, en la parte primera, en la lección 132, párrafo 6, frases de la 2 a la 3. Seguimos. Como se muestra en el gráfico, el milagro invierte lo que ha hecho el ego, devolviendo nuestra atención del mundo al tomador de decisiones de la mente.
El milagro puede verse como un recordatorio para el soñador, un recordatorio que le dice a este que posee una mente transpersonal, una mente que trasciende el limitado foco de actividad mental del personaje. El personaje que cree ser un cuerpo, el personaje que cree que vive en un mundo material de separación con respecto a la fuente, a nuestro Padre Celestial, a Dios, separación con respecto a nuestros hermanos que forman parte de esa mente unificada de Dios y su creación, de Dios y su filiación. Entonces el milagro lo que hace es restituir al enfoque consciente del soñador, al tomador de decisiones, a la noción, al nivel de conciencia en el que él reconoce que tiene una mente y que en esa mente es donde se necesitan hacer las correcciones, la sanación que la mente del soñador necesita para su camino de regreso, para su viaje evolutivo. Ya se hizo el viaje involutivo de alejamiento del centro de luz, alejamiento de la luz de la sabiduría, sabiduría del recuerdo de que somos el soñador, y ahora corresponde hacer el viaje de regreso, el viaje de retorno, la evolución de la conciencia, donde el soñador va recogiendo del amplio espectro de la ensoñación multidimensional, va recogiendo todos los fragmentos álmicos que están dispersos por la proyección mental de la ensoñación y los va reunificando. Va haciendo la verdadera función de la religión, del religare, que es la reunión de las partes, la reunión de los distintos entre comillas aparentes niveles de conciencia que están jerarquizados en toda la mente del soñador. Están falsamente jerarquizados, se trata solamente de una proyección holográfica, fractal, ilusoria. Aparentan estar separados, aparentan estar jerarquizados, nivelados, porque la verdad detrás de toda esa ilusión y parafernalia, la verdad detrás de todo eso es que la mente no se encuentra dividida, la mente no se encuentra jerarquizada, no se encuentra fragmentada, no está segmentada en compartimentos. La mente se encuentra unificada, verdaderamente está unificada, incluso en el ámbito del sueño, en el ámbito de la ensoñación. Que esté unificada en el ámbito del cielo, pues es bastante obvio cuando nos familiarizamos con una enseñanza tan enfocada al no dualismo como lo es un curso de milagros. Pero también hay que entender que en el ámbito de la ensoñación, la realidad es que la mente se encuentra unificada, pero ahí la pesadez de las ilusiones, el reforzamiento de la idea de la separación en la mente del soñador, pues es más pronunciada, y en los niveles más alejados del centro de luz, en los niveles más alejados del reconocimiento de nuestra verdadera identidad, pues ahí las ilusiones se tornan más densas, se tornan más creíbles, toman más importancia en la mente de las almas que las perciben, que las experimentan, y pues todo eso contribuye a que los niveles de conciencia estén reforzados en cuanto a la idea de la separación, en cuanto al sentimiento de culpabilidad que está instalado en la mente como programas sombríos, programación neurolingüística a todos los niveles, y
como derivado de esa programación sombría de culpa, pues surge también la respuesta emocional, la emoción del miedo, y a partir de ahí todas las demás emociones sombrías, el amplio catálogo de emociones sombrías de la que nos habla mucho la espiritualidad, de la que nos habla mucho la psicología, emociones sombrías que en realidad se derivan de la primera antiemoción que surge en la mente del soñador, que fue el miedo. El miedo, muchos dicen que es una emoción, pero en realidad el miedo se trata de la negación de la única emoción que existe verdaderamente, que es el amor. El miedo es una negación del amor. El miedo es una antiemoción de la única emoción verdadera que existe. Y a partir de esa antiemoción inicial, a partir del miedo, pues surge todo el amplio espectro de emociones sombrías. Entonces, todo eso contribuye al reforzamiento, repito, de la idea de la separación, de la creencia en el ataque, reforzamiento de la noción del pecado. El pecado es la palabra que se le da posteriormente en la jerga religiosa a esa creencia inconsciente que está instalada en la mente del soñador y en la mente de todas las almas, esa idea falsa de que nos habíamos separado de Dios, de que nos separamos de la fuente. Entonces, todo eso es el sistema de pensamiento sombrío, el sistema de pensamiento del ego que debemos corregir, que debemos sanar, y el milagro es la herramienta que nos ayuda a deshacer todo ese sistema de pensamiento. Como se muestra en el gráfico, el milagro invierte lo que ha hecho el ego, devolviendo nuestra atención del mundo al tomador de decisiones de la mente. Por lo tanto, no hay grado de dificultad en los milagros, porque todos son iguales. William Tedford, el compañero de Helen en la redacción, a menudo decía que este primer principio podría reformularse diciendo que no hay grado de dificultad en la resolución de problemas. Todos los milagros son un intento de resolver el problema donde el problema realmente está en la mente. Repito, todos los milagros son un intento de resolver el problema donde el problema realmente está en la mente. El problema o los problemas nunca están en el nivel de la forma, nunca están en el mundo que nos rodea, nunca están en el cuerpo, nunca están en la fragilidad del cuerpo. La enfermedad nunca está en el cuerpo, aunque sus efectos finales, tardíos y por ende visibles para nuestro sistema psíquico, para nuestros 5 sentidos, para nuestra mente racional, pues esos efectos sí se puedan observar y detectar solamente en esa parte final, en el cuerpo. Pero con respecto a la enfermedad y cualquier otro problema del que se nos ocurra hablar, el problema nunca está en ese ámbito. El problema real, verdadero, que surte efectos constantemente mientras se le dé esa fuerza de realidad, esa etiqueta de realidad, el problema está ubicado en la mente a nivel profundo, no en la mente en su concepto, en su acepción superficial, en su acepción tradicional, que sería el concepto que tenemos de mente, la mente racional, lo que yo llamo la mente superficial, que es esa mente materialista, reduccionista, que todo lo necesita fraccionar, que todo lo necesita racionalizar, lo necesita diseccionar, y tiende a reforzar la idea de la fragmentación.
Pues ese nivel de la mente, ese nivel de la actividad mental, no es donde está ubicado el problema. Ahí es donde se pueden observar y se pueden percibir los efectos finales del problema. Pero el problema, repito, y vuelvo a la idea que nos presenta acá y el curso, el problema originalmente no se encuentra en ese nivel tan superficial de la mente. El problema se encuentra en los niveles profundos de la mente. Un curso de milagros no es detallista en cuanto a descripción, de hablarnos en términos técnicos de los posibles niveles aparentes en los que la mente funciona. Un curso de milagros solo hace referencia al concepto de mente, la palabra mente. Y constantemente cuando estamos leyendo debemos ser cuidadosos, debemos estar atentos para más o menos ubicarnos en qué nivel me está hablando el curso. Si me está hablando en un nivel superficial del concepto mente, o si nos está hablando en niveles profundos, porque en todo caso solamente va a usar la palabra mente, no va a detallar ningún otro adjetivo, como podríamos, por ejemplo, encontrar muchos adjetivos en otros vertientes o escuelas de la espiritualidad, como en la teosofía o en la alquimia o en el sistema basados en los Vedas, en el sistema yógico, por ejemplo, el Vedanta Advaita, por ejemplo, en donde se utilizan diferentes nombres para referirse a diferentes focos de la actividad mental o a diferentes funciones de la actividad mental. El milagro nos devuelve la atención como almas, como soñador, a darnos cuenta de que esa actividad mental donde se origina el problema está en esos niveles profundos de la mente, lo que yo llamaría en la mente causal y en la mente profunda. En la mente profunda abstracta, que nos hace el planteamiento más general del sistema de pensamiento del ego, basado en arquetipos muy arcaicos, muy generales. La mente profunda de la individuación, que prepara al alma para asumir los diferentes roles, los diferentes papeles como individuo en un escenario de encarnación como lo es nuestro mundo. Y más allá de todo eso, la mente causal, que todavía está más profundo que la mente de la individuación y la mente profunda abstracta, la mente causal está ubicada desde el punto de vista de proyección mental a un nivel mucho más profundo, en el núcleo, podríamos decir que está ubicada en el núcleo del alma, y funciona como un proyector de imágenes, como un proyector de energía mental que va a determinar nuestra experiencia. Como un proyector de una película determina las imágenes que se van a ver reflejadas en la pantalla de la proyección. La mente causal, como ese proyector, va a determinar toda nuestra experiencia. La mente causal interactúa con las así llamadas leyes del universo, con la ley de causa y efecto, con la ley de polaridad, con la ley de ritmo y otras leyes involucradas en la proyección de la energía mental. Va a interactuar con todas estas leyes y en conjunto va a recrear parte del escenario, y esa parte del escenario nosotros lo vamos a ver, lo vamos a percibir como nuestra experiencia, como el día a día, como nuestro escenario de vivencias con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean, con el lugar donde vivimos, etc. Bien.
Decíamos, toda la magia que se muestra en el cuadro, en la parte inferior del gráfico, es un intento de resolver el problema donde éste no está, en el mundo o en el cuerpo. Bien, cuando en un curso de milagros vemos el concepto de magia, se va a hacer referencia al concepto del pensamiento mágico en muchas ocasiones. De lo que nos está hablando es de ese desenfoque o de ese error en el que el ego nos quiere mantener siempre, de tratar de atender, de gestionar los asuntos que sentimos como problemáticos, de tratar de resolverlos, de regestionarlos en el nivel de la forma, donde no está el problema, en el nivel del cuerpo, donde no está el problema, en el nivel de las circunstancias en nuestro diario vivir, que no es donde está el problema. El pensamiento mágico nos mantiene en ese nivel erróneo, en ese nivel equivocado de gestionarlo o de pretender gestionarlo todo en ese nivel de la forma. Contrario a eso, el milagro nos lleva a la corrección de ese error, nos lleva a resolver el problema en el nivel en el que el problema sí se encuentra. Repito que es el nivel de la mente. A nivel mundial existe una jerarquía de problemas, algunos más fáciles de resolver que otros. Perdón, se me movió. Un resfriado común versus un cáncer. Golpearse el dedo del pie frente a fracturarse el cráneo. Una escaramuza en el patio escolar versus a una guerra mundial. Sin embargo, a pesar de su aparente magnitud, la razón por la cual los problemas nunca se resuelven y la enfermedad nunca se cura realmente es que tan pronto como resolvemos o curamos un problema, surge otro y luego otro y luego otro más. La tuberculosis, por ejemplo, fue erradicada a mediados del siglo XX. Nuevamente es una gran amenaza en el mundo. Nunca resolvemos la causa de la enfermedad más de lo que resolvemos la causa del conflicto internacional, al igual que no resolvemos la causa de la escasez. Buscamos continuamente en el lugar equivocado. Y ese es el pensamiento basado en la magia, basado en el sistema de pensamiento del ego, que nos dice que busquemos y gestionemos todo en ese nivel de la forma, en ese nivel del mundo externo a la mente, el nivel en el que no existe verdaderamente el problema, sino que es en el nivel en el que se reflejan las ilusiones de la proyección mental que el ego está sosteniendo con el sistema de pensamiento sombrío instalado en nuestra mente. Bien. Sin embargo, el milagro nos lleva al lugar correcto, la fuente de curación en la mente correcta, que nace de la visión de que no hay grado de dificultad en los milagros. Esto trasciende las leyes de diferenciación y especificidad del ego al reflejar la ley del cielo de la unidad perfecta. Bien. El milagro, la actividad milagrosa, es un reflejo de la actividad mental en el cielo, que es la extensión del amor infinito. El amor infinito de la fuente y el amor de la filiación, la creación de Dios. El milagro es un reflejo, es un ejemplo de esa actividad mental en el cielo. El milagro que se permite como un reflejo en nuestra mente clarificada, lo que nos dice es que los pensamientos en la mente
deben entenderse como unificados. La actividad milagrosa nos lleva a tener una visión correcta de nuestra mente y verla como unificación, como actividad mental unificada. Repito, como un reflejo de la unidad perfecta, de perfecto amor que existe en nuestra mente, mente escrito en mayúscula, en nuestra mente de unidad, en nuestra mente como hijos de Dios, hijo de Dios en mayúscula. La unidad de perfecto amor, el conocimiento de que somos ese hijo de Dios, el conocimiento de que estamos en perfecta unidad tanto con Dios como con nuestros hermanos. Ese es el nivel de experiencia en el cielo, en el universo de la realidad. Y el milagro, aquí en la ensoñación, la experiencia de la ensoñación, nos recuerda que esa unidad también puede percibirse como un reflejo en nuestra mente clarificada, y que desde esa mente clarificada, desde esa mente correcta, como la llama el curso, debe inspirarse, debe corregirse la actividad mental errónea en la mente sombría, en la mente errada, como la denomina un curso de milagros, la mente donde se encuentra el problema, la mente donde debe hacerse la sanación, el nivel de la mente donde debe ponerse el foco de la atención introspectiva de nuestros pensamientos. La famosa frase de conócete a ti mismo no quiere decir otra cosa que conocer nuestra mente, conocer nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno a nivel racional, a nivel emocional, porque esa es la llave de entrada. Ese es el acceso a un conocimiento más profundo que de otra forma no podríamos hacer desde nuestro nivel de conciencia afectado, disociado, confundido por la sombra. No podríamos accesar a esos niveles profundos, pero con la observación mental a nivel racional, a nivel emocional, el nivel en el que sí podemos actuar, el nivel en el que sí podemos entregar a nuestro ser interior, en ese nivel sí podemos hacer los cambios. Es nuestra pequeña dosis de buena voluntad, es el acceso a nuestro interior mental, es la pequeña semilla del tamaño de un grano de mostaza, que simbólicamente se usó en algún momento para referirnos a esa mínima disposición que nosotros necesitamos para entregar nuestros asuntos a una fuerza superior, a la fuerza del Espíritu Santo que está en nuestro interior, que está en nuestra mente. De lo contrario, si no hacemos esa entrega, si no tenemos esa mínima dosis de buena voluntad, esa fe tan pequeña como un grano de mostaza, pues el Espíritu Santo ni nada en el universo puede vulnerar nuestra voluntad, puede vulnerar nuestro libre albedrío para corregir lo que nosotros no queremos corregir, para sanar lo que nosotros no queremos sanar, para arreglar los problemas que nosotros no queremos arreglar. Entonces, por eso es tan importante volver a ese punto en el que somos capaces de observar esa dinámica, en la que somos capaces de observar ese problema de falta de conocernos a nosotros mismos, esa falta de
identificar dónde hemos puesto nuestro valor, a qué le hemos asignado importancia, a qué le hemos asignado relevancia, dónde hemos hecho nuestra inversión, como si fuera una inversión que hacemos en negocios o en la bolsa, dónde hemos puesto el valor. Si le hemos asignado valor a los consejos, a las mentiras que nos ha dado el ego, y hemos hecho nuestra inversión en reforzar la separación, en reforzar la culpa, en reforzar el miedo, en reforzar las emociones sombrías, todas las defensas instaladas en la mente como programas mentales. Si hemos hecho nuestra inversión en eso, en el sistema de pensamiento del ego, que nos produce sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad, ira, ataque, o si en lugar de todo eso, que es ya de por sí la historia de las almas, o si en lugar de eso comenzamos a poner nuestra atención, nuestro foco, nuestra búsqueda introspectiva en la voz que habla por Dios, que está en nuestra mente, que no está afuera, no está ya revoloteando como una paloma, no están las estrellas en el cielo, no está en una dimensión desconocida, no está en la quinta dimensión, ni en la sexta, ni en la octava, ni en nada, que no hay dimensiones. Que todo eso es un planteamiento ilusorio para las mentes reduccionistas y materialistas que necesitan verlo todo en términos de segmentos y de divisiones y de jerarquías y de dimensiones, que no hay dimensiones. La mente está completamente unificada. No hay grado de dificultad en los milagros. Pero el miedo a aceptarlo, a reconocerlo y a permitir esa visión unificada, el miedo es tan grande que necesitamos un sistema de entrenamiento mental. Puede ser un curso de milagros o puede ser cualquier otro, que hay muchos. Las almas al fin y al cabo consumen una cantidad exagerada de tiempo, ciclos de reencarnaciones completas, para comenzar a darse cuenta de eso, apenas para comenzar a darse cuenta, ya no para empezar a resolverlo, a ponerse manos en la obra, no, apenas para comenzar a darse cuenta. Que una vez que se comienza a dar cuenta, también hay otro periodo de tiempo más o menos dilatado en la línea ilusoria del espacio-tiempo para observar todo eso y comenzar a plantearse la opción, la idea de que tiene que haber otra manera, de que tiene que haber otra forma de relacionarse. Fue el planteamiento que se hicieron Helen Schucman y William Tedford, los coescribas del texto de Un Curso de Milagros. Fue el planteamiento que se hicieron, y esto los llevó a plantearse las preguntas en el fondo de su corazón, en su diálogo mental, consciente e inconsciente. Y después de plantearse esas preguntas, hacerse esos interrogantes a nivel profundo, pues comenzaron a recibir la respuesta que tú pediste y yo te doy, les diría Jesús. Ustedes pidieron esto y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta dada en una forma y en un nivel que ellos
y por extensión nosotros, en un nivel en el que podemos asimilar toda esa información en una forma y en un nivel en el que podemos comenzar a plantearnos todo este asunto de una forma más ordenada, más sistemática, más profunda. Que todo esto es un sistema pedagógico. Y un curso de milagros lo presenta de forma magistral, de forma bellísima, de forma poética, de una forma tan profunda que al lector cuidadoso, al lector sincero, al estudiante humilde y comprometido, más de una vez lo remueven sus sentimientos al punto incluso del llanto, si se quiere, porque porque el nivel de sabiduría, de intuición, el nivel de amor involucrado en estas enseñanzas, pues es muy evidente y no pasa desapercibido para el enfoque consciente, para el observador, para ese león del sueño que está dormido, que está confundido, que está hipnotizado por los hilos de control mental hipnótico de la sombra, del ego. Ese gran león del sueño que cree ser un pequeño y asustadizo ratoncillo que se encuentra encerrado, encarcelado en la cárcel de la percepción, de la forma, en la cárcel de la disociación mental, en los calabozos profundos, lóbregos, sombríos del ego, de la materia, de la separación con respecto a la fuente y la separación con respecto a sus hermanos que también están en la misma condición. Pues un curso de milagros y las enseñanzas acerca del milagro y el proceso del perdón nos van sacudiendo como almas, como enfoque consciente del soñador, para irnos dando cuenta de todo eso y para ir haciendo los ajustes que necesitamos hacer. Que esto no va de religión, no va de religión involutiva, esto no va de dogma, esto no va de lavarle el cerebro a nadie, esto no va de convencer a las personas mediante la proyección de un ego espiritual. Ojo, cuidado, porque se da mucho en los ámbitos espirituales, en los ámbitos de enseñanza del curso. Esto se ve mucho. Y la pedagogía de un curso de milagros, o más bien la intención de enseñar un curso de milagros, pues no está exenta desde el punto de vista de los maestros y estudiantes del curso, pues no está exenta de esa influencia, por así decirlo, de esa intención egoica, de ese ego espiritual a la hora de transmitir estas enseñanzas desde una posición errada de superioridad, de especialismo egoico religioso, de santurronería. Y bueno, se trata solamente de estar atentos, de observarnos a nosotros mismos, de identificar si verdaderamente quiero aprender esto,
porque mi alma se mueve a eso. O si quiero hacerlo para quedar bien con alguien, porque escuché por ahí que es una enseñanza que está de moda, o que tiene, como en efecto lo tiene, una pedagogía muy elevada, muy sofisticada, muy hermosa, muy poética, muy profunda desde el punto de vista de la psicología y de la espiritualidad. Un curso de milagros es completamente una obra de arte, escrita en verso blanco, verso yámbico, shakespeariano. Eso no se encuentra así porque así, transmitiendo una fluidez de enseñanza espiritual en forma circular, tan completa, tan avanzada, que produce cambios pedagógicos, produce cambios terapéuticos. Eso no se logra con una intención de escribir un libro y que salga como pueda salir. No, un curso de milagros trasciende mucho esa visión de lo que debería ser un libro de espiritualidad. Un curso de milagros trasciende mucho eso. Pues si tú te sientes movido o atraído, por lo menos por curiosidad, a leer, a estudiar un sistema como este, pues está muy bien, pero trata siempre de ser humilde, sincero contigo mismo y observar si eso es realmente lo que quieres, porque sientes que lo necesitas, porque hay algo que te mueve a hacerlo de forma intuitiva, sientes alguna resonancia, alguna implicación con lo que las palabras del texto te van mostrando, pues perfecto. Si es para ti, irás sintiendo los efectos, aunque sea inicialmente a nivel intuitivo. Hay cosas que se sienten, se mueven, hay energías que reverberan en la mente al plantearse esto, porque en realidad esto lo que hace es recordarle a la mente a nivel profundo cosas que ya están en la mente a nivel profundo. Un curso de milagros no te está presentando nada nuevo. Son cosas que ya el alma conoce a nivel ancestral, a nivel precósmico. Están grabadas a fuego en el niño interior del alma. Están grabadas en la mente clarificada, en la mente correcta que toda alma posee. Nunca mejor dicho, que toda alma posee, porque todas las almas están unificadas. Entonces, no hay grado de dificultad en los milagros, no hay separación, no hay fragmentación, no hay compartimentos aislados unos de otros que se puedan observar en relación con otros segmentos para diferenciarlos. Todo eso es ilusorio. No hay grado de dificultad en los milagros. La mente está unificada, la solución de los problemas está unificada, la proyección de energía mental desde la mente causal está unificada. Solamente las ilusiones sombrías de proyección egoica nos hacen ver esa aparente diferenciación y nos refuerza cada día a mantener esa aparente separación. Y la experiencia del día a día nos refuerza a cada instante en que elegimos el ego, nos refuerza esa separación, esa percepción errónea de ver al otro ser humano, que es nuestro hermano, verlo como un cuerpo distinto que no tiene nada que ver con nuestra individuación, porque él es uno y yo soy otro, porque él tiene un juego egoico
de supervivencia y yo tengo otro, de que mata o te matarán en términos psicológicos profundos del curso, en yo gano y tú pierdes, o tú pierdes y yo gano. No hay un enfoque de ganar, de intereses compartidos, sino que el ego siempre plantea las cosas desde un punto de vista egocéntrico, desde un punto de vista altivo, desde un punto de vista de superioridad, o en el polo opuesto, desde un punto de vista victimista, desde un punto de vista de yo como personaje victimizado necesito mi contraparte en esa experiencia y atraigo los testigos que me refuercen esa proyección. Si yo soy una víctima, pues necesito a mis victimarios, tanto otros cuerpos como las circunstancias adversas que puedan haber, que refuercen esa creencia, que refuercen esa proyección mental, porque el ego siempre, la intención en todo momento, a cada instante, es mantener ese escenario de disociación, de confusión, de mantenernos atareados, ocupados, confundidos, agotados en toda esa parafernalia de ilusiones, en el escenario de la separación. Porque si el ego logra eso, el enfoque consciente, el observador, el soñador, no va a ir a la mente, porque ya está abocado a resolver el día a día, ya está abocado a resolver los problemas en el mundo, en la forma, y no tendrá tiempo ni recursos cognitivos ni la gestión emocional que necesita para su viaje introspectivo de conocerse a sí mismo, de observar el problema en el nivel de la causa. No podrá hacer nada de eso. ¿Cómo lo va a hacer si está hipnotizado en la percepción de la materia, de la forma? Está hundiéndose en las arenas movedizas del ego. Necesita salir de ahí. Pues el milagro es esa mano que se le extiende desde el plan de ayuda, desde el plan de ayuda y asistencia de Dios. El milagro es esa mano que se le extiende el Espíritu Santo, el ser interior, y le extiende la mano para sacarlo de esas arenas movedizas, que de otra forma no sale, porque es una cárcel autoimpuesta por el mismo soñador. Pero bueno, ya iremos viendo esos temas con calma y con profundidad en próximos videos. Ya iremos viendo todos estos detalles, y por aquí lo dejamos de momento. Terminamos la explicación del primer principio de los milagros, que está en el libro Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros del autor Kenneth Wapnick. Pero nos queda pendiente una segunda explicación que está en otro libro de Kenneth Wapnick, que se llama Los 50 principios del milagro. Y como el primer principio de los milagros es uno de los más importantes, o el que es la base pedagógica del curso, pues considero necesario seguirlo ampliando, seguirlo desarrollando. Lo haremos en el próximo video sobre este mismo punto, y lo haremos, Dios mediante, muy próximamente. Y bien, hasta aquí el día de hoy, hasta aquí con este video. Muy agradecido de que hayan estado conmigo, acompañándome. Les invito a dar los apoyos de rutina, los apoyos que son muy importantes para este canal. Darle like al video,
compartirlo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejar sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao.